a Gonzalo Muñoz. Gonzalo, por favor, te invito a que tomes asiento ahí porque vas a participar del siguiente panel. Aprovecho además de comentarles que Gonzalo Muñoz es champion de acción climática de la COP25, chairman de la Advisory Board del Climate Action de la ONU. También es cofundador de la consultora ESG Manuya, empresa de gestión de residuos y economía circular, y tal como nos contaba, triciclos del sistema B Chile y de Viña Polcura. Quiero también invitar a quienes van a conformar nuestro siguiente panel de conversación, y para eso quiero invitar a que suba al escenario a nuestros siguientes invitados. Quiero llamar a Ana Kosachkov. Ella es actuaria en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Tiene un Master in Design Thinking en el MIT y programa Hispanic and Latino Management Accelerator de la Academia McKinsey. Actualmente, Ana se desempeña como Senior Facultative Innovation Manager en Swiss Re, esto en Miami. Bienvenida, Ana. Por favor, sube al escenario, ya estás ahí. También quiero invitar a que nos acompañe Solange Bernstein. Ya la tenemos ahí. Ella es presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero. Solange es PhD en Economía de la Universidad de Boston en Estados Unidos, es magíster en Economía del programa de IDADES en la Universidad de Georgetown, es ingeniero comercial en Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Solange cuenta además con una conocida trayectoria profesional y académica, se ha desempeñado a lo largo de años en diversos cargos en el Banco Central, la Superintendencia de Pensiones y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Además, ha trabajado como docente en la Universidad de Chile y también en la Universidad Católica, a quien le damos la bienvenida. Y también quiero invitar a Felipe Hötz. Él es quien va a moderar este panel. Es un destacado abogado, experto en seguros y reaseguros. Es reconocido por prestigiosos directorios legales. Se graduó en Derecho en la Universidad Católica. Ha obtenido diplomas en negociación y mediación, también en Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes y la Academia de Guerra del Ejército de Chile. Actualmente Felipe es el representante legal de Lloyds en Chile y es socio de la firma inglesa Clyde & Co. Es miembro del directorio del Centro de Arbitraje de Seguros y Reaseguros de América Latina, de la Sociedad Chilena de Derecho Internacional y también del Colegio de Abogados de Chile. Ha sido docente universitario, directivo de diversas asociaciones gremiales ligadas al mercado asegurador, tanto nacional como internacional. Dejo con ustedes a este interesante panel. ¿Les parece que les demos un aplauso? Y le damos la bienvenida. Muy buenos días, ¿se escucha? Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Es un privilegio y un honor estar en un panel con expositores tan destacados, sobre todo después de esta charla de Gonzalo que nos ha dejado, yo creo, muy pensativos, pero optimistas, ojalá. Y bueno, como se trata en este panel de aterrizar este tema de cambio climático al mundo de los seguros, yo quisiera partir con una pregunta para Solange, en la línea de que aquí, en enero de este año, yo vi una presentación suya donde creo que estaba titulada Desafíos y oportunidades para la industria aseguradora 2023, y usted destacaba que la CMF en realidad el 2020 ya sacó su política para enfrentar el cambio climático. Y en ella usted destacaba de que principalmente, por un lado, las compañías van a tener un impacto por el lado de sus activos y de sus pasivos. Y en segundo lugar, que también va a haber un impacto que es más bien global, que las va a afectar, que viene por el lado del reaseguro. Entonces le quería preguntar, ¿cómo va la implementación de esa política en la CMF? Bueno, en primer lugar, muy buenos días y muchas gracias por la invitación que nos convoca a conversar sobre un tema tan trascendente como justamente nos comentaba Gonzalo hace unos minutos atrás. Y yo creo que el llamado a la acción queda bien claro de la presentación previa, ¿no? Un llamado a la acción que de repente reaccionamos un poco más lento de lo que uno quisiera. Efectivamente, la CMF emitió su política política y estrategia de cambio climático el año 2020 y en estos años hemos hecho varias cosas, ¿no? Y que creo que algunas de ellas son más conocidas que otras. La estrategia, recordar que tiene 3 pilares.
Por un lado tiene el pilar de divulgación, de información, de riesgos y oportunidades de cambio climático. El segundo pilar tiene que ver con la gestión de riesgo de nuestros fiscalizados respecto del cambio climático. Y el tercero tiene que ver con el desarrollo de inversiones sostenibles, de inversiones verdes, ¿no? Que va muy en línea con lo que se acaba de conversar, ¿no? Por un lado, mitigar y por el otro, de alguna manera, impulsar a que tengamos una economía sostenible, estos efectos positivos y negativos de los cuales nos conversaba Gonzalo. En ese sentido, respecto de la primera, de divulgación de información, tenemos nuestra norma 461, que yo creo que ha sido la norma cuyo número es más conocido en este país a estas alturas. Porque nunca había escuchado yo que una norma de la CMF con su número se comentara tanto. Hay hasta conferencias, se llama la norma 461, una cosa no habitual, ¿eh? Y eso yo creo que dice relación justamente con la importancia que tiene este tema a nivel global o general, más allá de la norma financiera propiamente tal. Y esa norma está puesta en marcha ya, recibimos las primeras memorias integradas que consideran la divulgación de información con estándares SASB, está alineado con el TCFD, con estándares internacionales, discusión que hoy día además ya se está cerrando en el ISSB, donde eventualmente los estándares, esperamos que así sea, los estándares que como país hemos adoptado ya en términos de divulgación de información, sean también normas a nivel global. La discusión en IOSCO nuevamente eventualmente va a ratificar estos estándares ISSB de divulgación de información. Así que hemos avanzado bastante en esa materia y creo que es un punto importante porque necesitamos información. Y de hecho, el segundo eje nuestro, el segundo pilar, tiene que ver con gestión de riesgo, pero es súper difícil hacer gestión de riesgo si no tenemos información o si la información no es confiable. Y en ese sentido, este primer paso que hemos dado teniendo información es clave. Y en gestión de riesgo también hemos hecho algunas cosas. Hemos comenzado con ejercicios de prueba de tensión para justamente crear capacidades al interior de la CMF para poder evaluar estos riesgos y nos ha permitido darnos cuenta, esos ejercicios más allá de los resultados propiamente tal del ejercicio, es justamente de la falta de información o de la necesidad de tener metodologías robustas para poder identificar esos riesgos. Hemos estado siguiendo los lineamientos de distintas propuestas o evaluaciones a nivel internacional de cómo este tipo de ejercicios se hacen. Trabajamos también de cerca en el NGFS, el Network for Greening the Financial Sector, que agrupa bancos centrales y reguladores a nivel global, que dan lineamientos de escenarios para pruebas de tensión. Por lo tanto, hemos ido avanzando en esa materia también, pero nos damos cuenta que nos queda mucho que avanzar. Y en el tercer eje, el de desarrollo sostenible, también hemos ido avanzando, participando en el grupo que está definiendo la taxonomía, que es un tema bien importante, tener una taxonomía para Chile, para poder saber cómo estamos respecto de las metas, ¿no? ¿Qué es lo que podemos considerar una inversión sostenible o no? Si está cumpliendo o no está cumpliendo con los requerimientos para poder clasificarse así. Y ahí estamos trabajando también. Por lo tanto, estamos trabajando en distintos frentes, se han hecho muchas cosas. Son años que no han sido fáciles para nadie, porque sabemos que la pandemia y las emergencias de otro tipo eventualmente no ayudan a poder resolver este tema que sin duda requiere una acción decidida y en eso hemos estado en la CMF implementando nuestra estrategia en sus 3 pilares y esperamos seguir avanzando. Excelente, muchas gracias. Ana, en ese contexto que vive Chile actualmente y siendo Swiss Re una de las 2 reaseguradoras más grandes del mundo, ¿cómo ves tú el rol del reaseguro en Chile? ¿Qué está pasando en términos de las capacidades, de los precios? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Gracias también por la invitación, un placer. Un evento bien concurrido, así que muy contenta. Empezando un poco con la primera parte de la pregunta, ¿no? Un poco cuál es el rol de reaseguro en Chile, tal vez dentro de ¿qué rol cumple? Y la realidad es que históricamente, si pensamos el papel que ha tenido el reaseguro en Chile, es bastante importante en la industria aseguradora, ¿no? Porque como bien sabemos, Chile está ubicado en una región que es sísmicamente activa, expuesta a desastres naturales y por ende expuesta a la posibilidad de que ocurran daños y pérdidas significativas para las compañías aseguradoras y que finalmente podría llegar a ponerlas en una situación de aprieto en cuanto a los recursos financieros, ¿no?
Entonces, en ese contexto, el reaseguro creo que en Chile siempre ha tenido un rol muy fundamental en proveer capacidad, pero desde mi perspectiva lo más importante que ha hecho es ofrecer una transferencia o permitir una transferencia de ese riesgo fuera de Chile, o sea, permitir esa diversificación, ¿sí? Si eso lo pensamos en el contexto de cambio climático y tal vez la intensificación de frecuencia y de eventos catastróficos y de severidad que esperamos a futuro, mi visión es que tal vez el reaseguro va a seguir tomando todavía un rol incluso más relevante, porque van a aparecer como herramientas alternativas y estructuraciones alternativas a la transferencia de ese riesgo hacia el exterior, ¿sí? Y la segunda parte, que es, no me la voy a saltar, precios y capacidad. La realidad es que últimamente, digo, en el periodo más reciente, efectivamente se ha experimentado una reducción de la capacidad y un incremento de precios de los costos de reaseguro. Digo, varios de los acá presentes tal vez lo han experimentado, digamos, no sufrido, pero bueno, es algo real que está pasando hoy en día, porque pensemos que el reaseguro un poco depende de todos los eventos que pasan a nivel global, ¿sí? Entonces es muy importante el impacto que tienen. Ahora, un poco yo quería abordar las razones por las que eso está pasando, ¿no? Entonces, una primera razón, y que está muy asociada a cambio climático, es lo que ya acabo de mencionar, el aumento de la frecuencia y severidad de esos eventos catastróficos, que más allá de lo obvio que todos decimos, que es, bueno, aumentan las pérdidas que tienen que afrontar tanto las aseguradoras como obviamente reaseguradoras, es también la necesidad que crea de control de cúmulos, ¿sí? Uno piensa, bueno, la reaseguradora tiene una diversificación porque tiene exposición a nivel mundial, sí es cierto, pero no olvidemos que las reaseguradoras en realidad proveen su capacidad a través de distintos mecanismos, contratos, facultativo, soluciones alternativas de transferencia, soluciones estructuradas, y todo eso suma y genera una acumulación que en países con exposición catastrófica puede ser bastante significativo, ¿sí? El segundo elemento, y no menor, es el aspecto financiero. Como bien sabemos, ha disminuido el retorno sobre los ingresos que hay por inversiones de las compañías de reaseguro y, bueno, en todas las industrias. Y esto obviamente que pone mucho más presión sobre los resultados técnicos y por ende suficiencias en esas primas o costos que recibimos por esa capacidad que estamos desplegando, ¿sí? Y último, tal vez no menor tampoco, porque lo experimentábamos todos en el día a día, componente de inflación, ¿sí? La inflación y las tendencias que hemos visto últimamente, donde países tal vez avanzados han tenido registros de inflaciones anuales de un dígito, tal vez que nunca le habían ocurrido en el pasado. Ha aumentado el valor, obviamente, de los bienes asegurables que tenemos y, por ende, también incrementa, y hay que tenerlo en cuenta al momento del cálculo de la pérdida esperada, ¿sí? Entonces, eso también genera una presión a nivel de la potencialidad de daño y de pérdida total que se va a tener que asumir desde el mercado reasegurador, ¿sí? Dentro de todo eso que suena como todo bien intenso, tal vez lo bueno para decir es que las aseguradoras yo creo que tienen muchos mecanismos o formas de poder mitigar ese impacto, mayores retenciones, ser más selectivos en la selección de riesgos y sobre todo pensar en formas alternativas de transferir ese riesgo, ¿sí? Con eso creo que estamos. Buenísimo, muchas gracias. Don Gonzalo, ¿cómo puede la ciencia entonces ayudar a la industria aseguradora en Chile con cosas bien concretas? Bueno, muchas gracias, Felipe. ¿Se escucha? Sí. Bueno, la ciencia tiene múltiples formas de ayudar. La primera es que si es que estamos dispuestos a escuchar la ciencia, digamos, la ciencia por sí sola no es magia, digamos, exige que estemos disponibles para validar la evidencia científica y, como decía antes, tenemos evidencia científica y esa evidencia científica hoy no solo nos permite tener proyecciones y escenarios. Yo creo que es muy interesante que la industria aseguradora trabaje de forma mucho más de la mano de los escenarios que se están proyectando a nivel global y a nivel local. Países como el nuestro tiene hoy un mapa bastante claro de riesgos climáticos y por lo tanto se están trabajando también en planes no solo de mitigación y de adaptación. Hay que trabajar con esos planes y
contribuir a esos planes también. Pero después hay herramientas que son globales, ¿no? Y que yo creo que es importante que las maneje, que la industria aseguradora chilena las maneje, herramientas que ayudan a identificar mejor los riesgos y fundamentalmente buscar mecanismos de desarrollo de índices y trabajo de data. Dos de las herramientas más usadas que surgieron además a partir de alianzas público-privadas y que son open source, el Global Resilience Modeling Alliance, lo que llamamos el GRMA, y esa es una herramienta, como decía, que está disponible, sobre la cual además es importante que la industria contribuya con data, y la otra es el Global Resilience Index Initiative. Mi sugerencia muy concreta es conectarse con esas herramientas, usarlas, pero no solo usarlas como evidencia científica, sino que también contribuir a ellas como parte de los mecanismos de open source y de alianzas público-privadas que nos van a ayudar a subir el nivel del conocimiento y los indicadores de la industria. Muy bien. Les propongo otro tema. Ana. Me tocó estar en febrero de este año en Londres cuando se presentó una demanda en contra de los 11 miembros del directorio de la petrolera Shell, individualmente demandados los 11. ¿Por qué? Porque según un grupo de accionistas de Shell, la compañía no está haciendo lo suficiente en materia de transición energética de acuerdo a los acuerdos de París 2015. Lo interesante es que este grupo logró conseguir apoyo de otros accionistas. En total son 20 millones de acciones de Shell que están representadas en esta demanda. Y al parecer, de lo que yo entiendo, es la primera demanda en su tipo. ¿Qué impacto crees tú que esto puede tener en los seguros de responsabilidad civil, en los D&O que protegen a directores y ejecutivos, por ejemplo? Sí, es un caso bien interesante. La realidad que para mí es innegable el hecho de que las corporaciones cada vez tienen más atención de inversionistas, de consumidores, de activistas ambientales y obviamente de los entes reguladores sobre las acciones que toman en relación a gobierno ambiental y social o el ESG, ¿no? O sea, como lo solemos conocer. Y un poco mi visión de ese caso, y sin meternos en el detalle, es que si bien es uno de los casos más recientes, es un caso en el, como bien dices, se busca demandar personalmente a los miembros del directorio por medidas que suponen inadecuadas para el cumplimiento de las metas de ESG. La realidad es que venía habiendo una tendencia creciente de este tipo de acciones asociadas a cambio climático, ¿no? Entonces, de alguna manera uno podía prever que había una posibilidad que termine en algún momento una demanda de este estilo, ¿no? Y lo interesante de estas acciones, tal vez hasta ahora, es que el costo del litigio es probablemente lo que va a ser el mayor problema o la mayor carga de las compañías de seguro y reaseguro. Y muy importante, por ahora, porque en realidad en cualquier momento, cuando haya algún fallo histórico con respecto a alguna demanda y que establezca un monto de indemnización significativo, ya vamos a estar hablando de otro escenario muy diferente y que no sería muy improbable que ocurra, ¿sí? Ahora, cuando lo pensamos en vistas de seguros, digo, obviamente los productos de línea financiera son los que están más expuestos a este tipo de riesgos, o sea, los riesgos asociados al asesoramiento y a las divulgaciones que hacen directores y funcionarios sobre todo lo que es ESG, ¿sí? Y hace poco leí una investigación del Banco de Inglaterra que específicamente puntualizaba que las pólizas de D&O son las que efectivamente tienen más probabilidades de tener que responder a los litigios de cambio climático. ¿Y por qué? Porque cada vez tenemos una mayor conciencia y también cada vez salen nuevas regulaciones con respecto a cambio climático que lo que hacen es crear nuevos deberes en realidad de los funcionarios y directores respecto a las divulgaciones de ESG. Y como todos sabemos, si hay una nueva regla y un nuevo deber, hay una probabilidad de incumplimiento del deber y por ende hay una probabilidad de demanda sobre eso. Entonces, lo importante, creo que más allá de este caso concreto y de que todos pensamos rápidamente en la industria de petróleo y gas como el objetivo o el target para este tipo de demandas, en primer lugar es que tengamos claro de que otras industrias y el resto de las industrias van a estar cada vez más expuestas a este tipo de demandas, instituciones financieras o instituciones, incluso compañías de producción de bienes que no estén produciendo de manera ambientalmente consciente, digamos.
Y es muy importante que en términos de seguros de D&O, particularmente, los suscriptores tengan en cuenta este riesgo al evaluarlo. O sea, que realmente es un riesgo nuevo, digamos, que está apareciendo, es un riesgo que hay que cuantificar, trae como todo riesgo desafíos, pero también oportunidades de que sea una demanda creciente de este tipo de seguros. Pero tal vez mi mensaje es que esta tendencia que estamos viendo de este tipo de acciones, lejos de revertirse, se va a seguir intensificando en el tiempo y va a ser muy importante que sea considerado y tenido en cuenta al momento de analizar el riesgo, definir la asegurabilidad o el apetito que tengo de soportar ese riesgo y las condiciones y términos bajo los cuales le doy ese soporte. Sí. Muy bien, gracias. Gonzalo, las demandas asociadas a cambio climático, en realidad, estuve investigando, vienen desde por lo menos 1985. Y hasta el año 2021 se habían presentado por lo menos, muchas gracias, unas, creo que eran 1.480 acciones judiciales a nivel internacional, pero claramente el turning point es el 2015 con el Acuerdo de París. De ahí en adelante se han presentado 1.006 juicios relacionados a cambio climático. Y dentro de esa jurisprudencia que se ha ido creando, me gustaría saber si tienes algún caso que tú crees que podría tener algún impacto a futuro en Chile. No sé si te ha tocado estar cerca de alguno de estos litigios. Más que de litigios específicos, y he seguido muy de cerca el caso Shell, no solo desde el punto de vista del litigio y la referencia, es muy interesante para nosotros que hemos estado construyendo parte importante de la casuística detrás, cuáles son las referencias a las que hace, digamos, las referencias que hace el texto. Quiero tocar dos dimensiones. Una dimensión que tiene que ver con lo que tú decías de inversionistas que hoy en día están exigiendo comportamientos distintos por parte de las compañías. Hay una iniciativa global que se llama Climate 100+, que es tan simple como personas de alto patrimonio, pero incluso personas naturales con menores patrimonios que han ido agrupando dinero para comprar acciones de las 100 mayores compañías de mayor nivel de emisiones, de forma tal de llegar a un nivel de propiedad de acciones que les permita colocar a una persona en ese directorio. En los casos más importantes, el de Exxon el año pasado, que justamente hoy en día tiene ya una persona dentro del directorio que está mandatado para exigir que el directorio y el ejecutivo de la compañía operen hacia la acción climática en términos generales. Esa iniciativa, Climate 100+, que fue la primera, hoy en día se ha expandido por todo el mundo y le está poniendo presión a los directorios, primero desde la posibilidad de actuemos, ¿no? Y si no, después desde la óptica de causas eventualmente penales. Uno de los temas más interesantes en ese sentido es lo que ha hecho China, ¿no? Hay mucha gente que tiene esta duda de cuán comprometido está China con esta agenda. China no solo está altamente comprometida, está formalmente comprometida. Es cierto que el compromiso en el caso de China es un compromiso net zero no más allá del 2060, a diferencia, por ejemplo, de Chile, que tiene un compromiso net zero 2050. Hoy en día, a partir de la curva del sector empresarial fundamentalmente y de los gobiernos subnacionales, pero si vemos la curva de los países, viene sorprendente. Antes de esta fecha, del 2019, había 1 o 2 países, Bután y Costa Rica, por ejemplo, que tenían algún grado de compromiso fuerte en esta materia. Hoy en día, más del 95% de los países del mundo ya tiene compromiso en net zero hacia mitad de siglo. Países como China dijeron nosotros vamos a llegar antes del 2060 y sabemos que existe la posibilidad de que lo acelere. Eso implica que han estado surfeando toda la ola de lo que significan las oportunidades en materia de electromovilidad, renovables, batería, etcétera. Y una de ellas tuvo que ver con justamente este tema. El gobierno chino contrató una organización para que capacitara 18.000 abogados en China para aprender a generar litigios medioambientales, entre ellos contra el Estado de China. Y hoy en día el gobierno ha tenido que enfrentar litigios por temas medioambientales llevados a cabo por abogados que ellos mismos han preparado.
Ese me parece que es una de las indicaciones más importantes de cuánto está cambiando esto. Por supuesto, hoy algunos de los litigios más relevantes son litigios llevados a cabo contra países más que contra empresas. Existe un movimiento global que se llama el Ecocide Law, el concepto de incorporar el concepto de ecocidio dentro de las legislaciones, y eso está avanzando. A mí me toca participar la próxima semana en un seminario específico sobre la ley de ecocidio y la presión que se está empezando a colocar sobre las legislaciones para inicialmente poner presión sobre los gobiernos, pero a continuación, por supuesto, sobre las empresas. Lo interesante detrás es entender que, por supuesto, hay aspectos de previsibilidad y de impredecibilidad en lo que significa el cambio climático, pero empezamos a entender que ya dejan una parte de ella, la parte impredecible, habla de que estos son fenómenos que no son fortuitos, son fenómenos producidos por la acción humana que ha generado los cambios climáticos. Entonces hay causalidad. Entonces permite, por lo tanto, hacer una trayectoria de responsabilidad bastante concreta. Tenía idea de lo de China, lo encuentro realmente sorprendente. Muchas gracias. Solange, a fines de abril, ha estado muy activa usted, inauguró la primera conferencia sobre regulación y supervisión de riesgos financieros relacionados con el clima, donde informó que la CMF está ejecutando 3 iniciativas de prueba de tensión o stress test, 2 de ellas relacionadas con la evaluación del impacto de los riesgos climáticos en el sector bancario, y la tercera evalúa los potenciales impactos para las compañías de seguro. ¿Qué nos puede comentar sobre cómo avanza eso? Gracias. Sí, como comenté antes, justamente nuestra estrategia de cambio climático incluye estos 3 pilares, donde el segundo se refiere a gestión de riesgo. Y no lo dije previamente, pero esto está muy en línea justamente con el mandato de la CMF, que justamente tiene estos 3 componentes de resiliencia, estabilidad del sistema, este ámbito más prudencial, justamente donde están las pruebas de tensión, y también con temas de conducta, donde los temas de transparencia son tan importantes, y desarrollo, no estamos hablando de desarrollo verde, entre ámbitos de desarrollo más amplio, ¿no? Pero en términos de las pruebas de tensión hay que considerar que tenemos riesgos de distinto tipo asociados al cambio climático. Uno son los riesgos físicos propiamente tal, que se incluyen en este tipo de pruebas de tensión, el cuán expuestos están los activos, por ejemplo, de las compañías de seguro, a riesgos físicos por el tipo de inversiones que tienen, y tenemos riesgos de sequías, de incendios, etcétera, que pueden afectar los activos. Y por otro lado tenemos riesgos de transición, justamente estos cambios que estamos viviendo, cuando hay exigencias normativas de acercarnos a net zero, compañías que tienen altas emisiones eventualmente van a estar sujetas a restricciones, el precio del carbono tiene un impacto entonces sobre las inversiones nuevamente de las compañías de seguro que respaldan el cumplimiento de sus compromisos. Y tenemos los riesgos de responsabilidad también, que de alguna manera no están incluidos expresamente en las pruebas de tensión o en los escenarios, pero es un riesgo sin duda muy importante. ¿Qué pasa en una compañía si no gestiona bien los riesgos físicos, los riesgos de transición? Se ve expuestos a pérdidas por ese motivo, y además a eso sumémosle los riesgos de responsabilidad a los cuales pueden enfrentarse. Por lo tanto, en las pruebas de tensión efectivamente estamos trabajando, como decía antes, todavía estamos afinando metodologías, viendo datos, siguiendo las directrices de los distintos organismos internacionales y modelos que efectivamente hoy día están disponibles, escenarios que están disponibles, en los cuales hemos estado trabajando para tener una adecuada medición y gestión de riesgo. Pero aquí lo importante, además, no solamente es la adecuada gestión de riesgo y los modelos de tensión que nosotros podamos ir requiriendo a nuestros fiscalizados, sino que también la forma en la cual se gestiona esto desde el lado de las compañías, desde el lado de los bancos, desde el lado de las distintas instituciones que hoy día están bajo nuestra fiscalización y cualquier, digamos, empresa en general, ¿no? Donde la importancia que le dé la estructura de gobierno de la institución pasa a ser clave, donde esto tiene que estar justamente en los directorios y en la primera línea, porque no basta entonces solo con tener modelos y mediciones, sino que esos modelos y mediciones tienen que llegar a la toma de decisiones. Muchas gracias. Gonzalo, de nuevo aterrizando en los seguros. Durante la pandemia del COVID-19, se discutió si la pandemia era un riesgo que podía ser susceptible de ser asegurado. Entre quienes llevaron la bandera por la negativa estuvo el CEO de Chubb, el señor
Evan Greenberg, que sostuvo que las pandemias, a diferencia de las catástrofes naturales, no pueden ser asegurables porque no tienen límites geográficos. Son, por definición, globales y por ende no susceptibles de que la industria aseguradora los pueda cubrir. Desde ese punto de vista, ¿ves tú un peligro de que esto también, el cambio climático, se transforme en algo demasiado grande y que en algún minuto la industria diga no podemos asegurar? No, para nada. Al contrario, yo creo que hay claridad de un potencial no utilizado por parte de la industria. Y me gustaría hacer el paralelo más que con el COVID, es con temas como los accidentes de tránsito y los incendios, ¿no? Y me voy específicamente a cuánto se invirtió desde la industria de aseguradoras para prevenir accidentes y para prevenir incendios. Podemos irnos a temas tan concretos como el cinturón de seguridad. O sea, la pregunta, desde mi punto de vista, no es cuánto puedo hacer una vez que el fenómeno está ocurriendo, y efectivamente en el caso del COVID, por supuesto, hay aspectos en que la gran mayoría de nosotros nos vimos sorprendidos. Ojo, que había evidencia también. A mí me tocó participar el año 2017 en un panel en Davos, liderado por supuesto por Bill Gates, donde a partir de lo que estaba pasando con el ébola, había suficiente evidencia. Yo me reconozco entre los que nos hicimos los pelotudos respecto de esa probabilidad, pero estaba, ¿no? En el caso del clima, la evidencia acumulada es brutal. Por lo tanto, más bien es cómo podemos usar la capacidad de las compañías aseguradoras para prevención, ¿no? Y ahí hay esfuerzos muy concretos que buscan justamente utilizar las 5 capacidades de la industria aseguradora. O sea, nosotros estamos hablando del risk capacity y el trabajo ex post. Estamos hablando, como decía antes, de la capacidad que tiene la industria aseguradora de generar información, de análisis de datos y, por supuesto, análisis de riesgo. Esa información es clave y nutre un sistema. Después, toda la capacidad que tiene de congregar a la sociedad, a la comunidad de forma más amplia. Toda la capacidad que tiene hoy en día a través de la filantropía, ¿no? Y lo que están aportando muchísimas empresas aseguradoras a través de grants para efectivamente generar cambios. Finalmente, por supuesto, la capacidad que tienen de invertir en aquellas industrias y desinvertir en aquellas industrias que están generando el daño. Entonces, a diferencia del COVID, hoy tenemos un nivel importante de evidencia y una cantidad muy relevante de herramientas desde el sector privado, desde el sector de la aseguradora. ¿Están escuchando? No, se va ahí, entra y sale, ¿no? Bueno, de justamente poner esas capacidades al servicio de prevenir, así como ya lo ha hecho la industria aseguradora en otros casos. Muy bien. Solange, en este mismo tema, ¿cree usted que el establecer seguros obligatorios o sistemas de licitaciones similares a los de sismo e incendio que hoy existen pudiera ser una manera para enfrentar estos desafíos? Yo creo que tenemos que usar todas las herramientas disponibles y de alguna manera hemos hablado, al menos yo me he referido más a la parte de los activos en el caso de las compañías de seguro, pero también están los pasivos y cómo nos hacemos cargo de cubrir estos riesgos y al mismo tiempo tener la capacidad de las aseguradoras después de poder cumplir con los compromisos que se adquieren, ¿no? Y en ese sentido, una buena gestión implica poder monitorear los riesgos a los cuales se expone una compañía por el tipo de coberturas que entrega, pero eso no puede limitar la entrega de coberturas donde ahí se necesitan, ¿no? Y de hecho quedó en evidencia esto, por ejemplo, en el caso del terremoto del 2010 aquí en Chile, donde se quedó en evidencia que muchos hogares, si bien es cierto para el crédito hipotecario es obligatorio el seguro, los que no tenían crédito hipotecario no tenían seguro y teníamos un 80% de las propiedades no aseguradas. Por lo tanto, el tema del protection gap, ¿no? De la brecha de protección, es importante hacerse cargo de aquello. Es cierto que tenemos que trabajar porque no se generen problemas, pero los riesgos hoy día están y de alguna manera también hay que mitigar el impacto sobre las personas, ¿no? Y cuando hablamos de licitaciones, tiene pros y cons. El pro, lógicamente, eventualmente podemos estandarizar, hacer más simple la comprensión por parte de las personas, o quien diseña puede generar un producto bien estandarizado, y eso es bueno.
puede generar por eso un mecanismo de competencia, reducir precios, al hacerlo más amplio, poder tener una buena diversificación del riesgo, un buen pool de asegurados que permita diversificar ese riesgo y reducir el precio. Pero por otro lado, las licitaciones también nos han enseñado, en el mundo asegurador, entre otros, que no son fáciles de diseñar. Entonces es bien desafiante. Además, los riesgos a los cuales están expuestos distintos tipos de negocios también son distintos. Entonces, como que este producto como estandarizado al momento de licitar, esa estandarización puede dejar a hogares o empresas con buena cobertura y otras a lo mejor no con la cobertura que requieren. Por lo tanto, no es tan fácil, no es baladí el encontrar un seguro obligatorio y entonces tenemos resuelto el problema, ¿no? Pero puede ser parte de la caja de herramientas, dependiendo de lo que se pueda ir abordando y avanzando, y sin duda es un elemento que podría contribuir y habría que ver en dónde y de qué manera para hacerse cargo eventualmente de los desafíos que eso puede implicar. Muy bien. En todo caso, Chile es reconocido como modelo de éxito por el terremoto del 2010. Yo en ese momento, años después fui presidente de la Federación Internacional de Liquidadores de Siniestros y en Lloyd's, en Londres, Chile era caso de estudio. Cierro paréntesis. Ana, en este contexto entonces, ¿crees que hay algún riesgo de que, sobre todo en la parte costera quizás, o en otras zonas expuestas de Chile, haya un peligro de que puedan convertirse en zonas difíciles de asegurar o reasegurar, o que derechamente no puedan haber reaseguradores interesados en ese tipo de riesgos? Una pregunta interesante. A ver, para mí el punto de partida es entender cuáles o algunos de los aspectos para determinar la asegurabilidad de un riesgo, ¿no? Y entre ellos yo creo que está el criterio de fortuito, el carácter fortuito y el carácter incierto, ¿no? del riesgo que uno está intentando cubrir. Entonces, en este sentido, si pensamos, y en el contexto de cambio climático, ¿no? Pensando que va a haber más frecuencia, más severidad, más daños, más impacto a esos bienes tal vez más expuestos, la realidad es que no necesariamente el hecho de que esté aumentando la frecuencia y severidad está implicando que desaparezca el carácter fortuito e incierto. A ver, la parte incierta, la realidad es que por más que sabemos que va a pasar, que va a haber más frecuencia, que va a haber más severidad, todavía hay mucha incertidumbre de cuándo, dónde, cómo. Y todos los días por eso nos seguimos sorprendiendo, ¿no? Pasa algún evento en algún lado y decimos, ¿cómo puede ser que pasó esto y no lo sabíamos? Y el carácter fortuito, si bien Gonzalo un poco decía, hay una trazabilidad de por dónde viene, en general, el señor o alguien concreto que tiene su casa en la costa y tal vez de adobe, seguramente la trazabilidad no nos va a llevar a esa persona y nos va a llevar tal vez a una empresa que sí va a tener que ser responsable tal vez en parte por ese daño. Pero específicamente para el interés asegurable de ese asegurado, no va a haber una falta de concepto de asegurabilidad, ¿sí? Entonces, a priori, no anticipo yo que vaya a haber zonas que se transformen en no asegurables, ¿sí? Ahora, dicho esto, para mí lo importante y lo que nos tendríamos que preguntar es ¿bajo qué términos y condiciones es sostenible esa asegurabilidad? Eso es otra pregunta. Entonces, ¿es asegurable? Sí. Ahora, ¿es sostenible que lo sigamos asegurando en el largo plazo y es sostenible y mantenible en el tiempo? Y ahí es muy importante, y lo mencionaban en distintos aspectos, el tema de la modelización, el tema del análisis del riesgo. En un país con exposición catastrófica, al momento de analizar el riesgo es fundamental la modelización, es entender cuánta exposición estoy teniendo, al menos de modelos científicos, cuál es la expectativa que tengo de pérdida en esos riesgos, ¿sí? Y algo también muy importante tener en cuenta es que estamos en un entorno cambiante, y cambiante cada vez a ritmos más acelerados. Entonces, no quiere decir necesariamente que el análisis que haces del riesgo hoy vaya a ser válido dentro de 10 años. Entonces, también requiere que como industria estemos muy atentos a ajustar, a revisar y adaptarnos a esas nuevas condiciones. Y un aspecto para mí adicional al tema de la asegurabilidad es, tenemos que pensar la asegurabilidad desde el punto de vista del abanico de oportunidades de transferencias de riesgo que hay. Porque siempre tendemos a pensar la asegurabilidad bajo el esquema tradicional. Y un poco lo mencionaba Gonzalo, el tema de productos paramétricos, coberturas paramétricas. Entonces, cuando preguntamos, ¿es asegurable? Preguntémonos de qué modo. ¿Una casa de adobe es asegurable o no?
Bajo un esquema tradicional va a dar muy poco apetito. Bajo un esquema paramétrico sí se podría asegurar. Entonces, tenemos que ampliar un poco esa cuestión de asegurabilidad y creo que es muy importante lo que decía Gonzalo, decir, no hay una falta de oportunidad, sino al revés, la industria aseguradora, reaseguradora, creo que tiene un rol muy importante y fundamental a cumplir en esto, desde lo que es tema de prevención, mitigación de riesgo, instrucción y educación a esos asegurados y reasegurados, y sobre todo también en proveer y traer soluciones innovadoras para esto. O sea, no hacernos caso del problema, sino hacernos parte de la solución, básicamente. Perdón, Solange. Sí, gracias. Que justo iba a comentar, porque se me olvidó mencionarlo, tenía razón, pero los seguros paramétricos justamente son parte de la ley FinTech, ¿eh? Así que justamente eso también es... No te me adelantes que te voy a preguntar. ¿De los seguros paramétricos? Bueno, ok, pero eso es parte de la ley FinTech, y justamente, como la menciona Ana, es otro de los instrumentos de las cajas herramientas. ¿Necesitamos con tiempo todavía? No, lo que quería reaccionar es sobre los seguros paramétricos. Nosotros estuvimos haciendo unos análisis y una de las cosas brutales era el periodo de desembolso, 90 días después del evento. O sea, para un fenómeno que había sido detectado por el proxy de forma previa, el desembolso estaba ocurriendo 90 días expuesto. O sea, tenemos que usar FinTech incluso para abaratar la transacción y hacerla más rápida y más simple. O sea, ahí hay una oportunidad y tiene mucho que ver con regulaciones donde eso es urgente, que el dinero le llegue, los recursos lleguen a tiempo para que justamente podamos prevenir el fenómeno. Bueno, me encanta que estén tan entusiasmados con los seguros paramétricos porque ese es el siguiente tema que les quiero proponer. Y Solange, este año, en enero, se publicó la ley FinTech y se incluyó un artículo para modificar la ley de seguros, el DFL 251, de manera de permitir la contratación de seguros paramétricos en Chile. Y además se establece que la CMF, mediante una norma de carácter general que va a tener que dictar, se va a referir a la comercialización, distribución y a la liquidación, comillas, expedita, que es lo que le gusta a Gonzalo, de siniestros. Entonces, la pregunta que cae de cajón es, ¿cómo viene la norma de carácter general? Ahí viene la norma. Entre una serie de otras normas que vamos a estar trabajando en los próximos 18, no, ya no quedan 18, quedan como 12 meses, para cumplir con lo mandatado por el nuevo marco legal, donde justamente uno de los aspectos de seguro más interesantes es el tema de los seguros paramétricos, donde se define, digamos, de acuerdo a parámetros, valga la redundancia, parámetros objetivos, un nivel de cobertura, y justamente para este tipo de fenómenos que estamos conversando aquí pueden ser una pieza importante de cobertura para muchos hogares. Pero ahí hay harta cosa que definir justamente en la norma, y parte de ello es el proceso de liquidación, que justamente uno de los objetivos es que sea algo expedito. Por lo tanto, hay que ver estos datos objetivos que permiten determinar una determinada cobertura, y siendo lo suficientemente objetivo, debiese ser posible acelerar los periodos de liquidación para que lleguen los recursos de manera oportuna. Pero ahí estamos avanzando. Esperamos también que, además de esta ley FinTech que recientemente fue aprobada y que lo tenemos en plena puesta en marcha, y esperamos recibir muchos comentarios y sugerencias de cómo justamente abordar el desafío que significan los seguros paramétricos, junto con otra ley que esperamos que venga en camino. No sé si me va a preguntar eso, entonces aprovecho de preguntarlo, aprovecho de comentarlo. No. Ya que tenemos otra ley que viene en camino para que justamente las compañías puedan hacerse cargo de todos estos compromisos que están asumiendo con las personas de la mejor forma posible. Tenemos un marco de regulación bien sólido, pero esperamos avanzar también en capital basado en riesgo, parece mantra a esta altura, para justamente también tener proporcionalidad y hacernos cargo de los riesgos cuando hay requerimientos de capital a las compañías. Así que esa es otra ley que también va a ayudar a que se puedan ofrecer seguros paramétricos y todo tipo de seguros, y tener una industria aseguradora con estándares internacionales en todos los ámbitos. Gracias. Sí, en el tema de seguros paramétricos establecidos en la ley chilena, entiendo que somos innovadores. Acá Colombia de sacar una ley al respecto también. Pero claro, está todo el mundo ahora preguntando si habrá normas de carácter general este año, el próximo. ¿No podemos adelantar nada? No les puedo adelantar la fecha de la norma, pero estamos trabajando en distintas normas que tienen que ver con FinTech. Tenemos 18 meses para dictar el marco normativo completo.
Así que en eso estamos. Muy bien. Ana, a propósito de paramétricos, el gobierno de Chile, el Ministerio de Hacienda, contrató, o supimos ahora hace poco, un seguro paramétrico en contra de terremotos con una cobertura de hasta 630 millones de dólares. Entiendo que Swiss Re participó en la colocación de ese programa de reaseguro al menos. ¿Qué nos puedes contar? Sí, efectivamente, y creo que es una buena antesala en realidad para la normativa y para todo, porque ya el hecho de que Chile como país esté tomando este tipo de seguros creo que es un buen antecedente. Particularmente respecto a ese producto, en realidad es un esquema de aseguramiento entre Chile y el Banco Mundial por un plazo de 3 años, por estos 630 millones de dólares de cobertura contra terremotos específicamente. Entonces, la forma en la que funciona es que Chile efectivamente paga una prima y el Banco Mundial se compromete en realidad a realizar ciertos pagos en caso de que se realice la activación de esa estructura que se acordó. Ahora, esa estructura que se acordó, y ahí viene el aspecto paramétrico, esa estructura que se acordó se la conoce o se llama un cut in the box reticulado. Ahora, pasado al lenguaje de seres humanos, esto se traduce a, si pensamos en el mapa de Chile, en realidad lo que se hicieron fue definir cajas contiguas a lo largo del territorio, incluyendo parte de la costa, y en este nuevo esquema se agregaron también cajas subterráneas, ¿sí? Para tomar también la dimensionalidad del impacto que pudiera tener en la superficie. Y en base a eso, o sea, es un esquema paramétrico de los más sofisticados y complejos, ¿no? Pensemos después para un cliente, un comercio o una corporación, se pueden hacer esquemas mucho más simplificados y simples, pero pensemos la dimensión que tiene y el objetivo que tiene de cobertura. Y el esquema de pagos en realidad está definido en función de qué magnitud tuvo en cuál de las cajas, y la forma en la que se realizan los pagos son escalonados, o sea, básicamente más magnitud, más pago, menos magnitud, menos pago. Ahora, el aspecto también interesante ahí es que el Banco Mundial, por su parte, se cubre ese riesgo de tener que potencialmente realizar esos pagos de 2 formas principalmente. Una es emitiendo lo que se llaman cat bonds en el mercado internacional, y otra es entrando en operaciones de swaps. Entonces, en este caso particular, que eran 630 millones, hay unos 350 que están en cat bonds y hay unos 280 que están en swaps. Y básicamente cómo funciona es, si durante estos 3 años de acuerdo no ocurre ningún evento que active esa cobertura paramétrica, al final del periodo los inversionistas van a recibir el capital, o sea, el principal, más el interés correspondiente, más lo que van cobrando. En caso se activase, se cobran los bonos, obviamente el inversionista pierde el capital y obviamente no recibe más rentabilidad asociada, ¿sí? Y lo interesante para mí también de este caso es que es como una temporada 2 de lo que hubo en su momento, creo que es una temporada 2 mejorada de lo que hubo en su momento de la Alianza del Pacífico, que es como lo que estuvo vigente anteriormente, donde participaba Perú. En este caso es un acuerdo entre Chile únicamente con el Banco Mundial, y se implementaron varias mejoras a la estructura que la hacen mucho más correlacionada con el daño y la pérdida que se está esperando cubrir. Así que es un caso muy interesante, un buen antecedente, una buena antesala para todo lo que esperaríamos que venga con respecto a paramétricos en Chile. Sí, sin duda. Y también es algo que ha llamado la atención a nivel internacional. Entiendo que es el primero de estas características de un país. De un país Paramétrico. Sí, o sea, México ha tenido en su momento uno también similar, pero cada vez se está volviendo más común, porque pensemos también que y estamos hablando de los países con una exposición muy significativa catastrófica, ¿no? Si hay un evento de gran magnitud o un huracán muy significativo en México, la realidad es que lo que va a tener que enfrentar el gobierno es muy significativo. Entonces, ya excede y está por encima de los mecanismos iniciales que tienen para coberturas más pequeñas. Entonces, yo creo que cada vez vamos a ver más, y creo que son buenos antecedentes para abrir discusiones con otros gobiernos en otros países que tienen también exposiciones similares. Sí. Bueno, y en Chile, de hecho, hay compañías forestales que tienen contratados seguros paramétricos y que se activaron con ocasión de los incendios de este último verano. Gonzalo, esta norma que estamos esperando entonces, norma de carácter general que va a tener que sacar la CMF, va a tener que referirse a los criterios con los que se pueden medir, gatillar este tipo de riesgos para, ojalá, estas coberturas paramétricas
poder abarcar una amplitud lo más grande posible de riesgo. Estamos pensando no solo en terremotos, incendios, lluvias, inundaciones, vientos, todo tipo de desastres medibles y que gatilla por ende la cobertura. ¿Cuáles crees tú que podrían ser los criterios más importantes a considerar para estos efectos? A ver, a mí me gustaría... ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿No? ¿Me prestas el...? Sí. Gracias. Ahí. Me gustaría comentar la relevancia de la norma 461 en dos dimensiones, ¿no? Una dimensión global que tiene que ver con cuáles son efectivamente aquellos hitos, fenómenos, procesos que está viviendo la humanidad donde la actividad humana, productiva, económica empieza a requerir que haya otras métricas, ¿no? Y sobre el entendido de que ¿Ahora me voy con este? ¿Aló? No. Sí. Lo que efectivamente podamos es ampliar la dimensión de logros, éxitos, etcétera. En ese sentido, la norma 461 para mí está perfectamente articulada con lo que está pasando a nivel global con SASB y la Fundación IFRS, ¿no? Y ahí me gusta mucho estar diariamente verificando que esa conexión ocurre y el equipo de Solange y el equipo de Hacienda están trabajando directamente para que en esta nueva comprensión de las normas contables ciertos parámetros estén permanentemente monitoreados. Y eso nos lleva a una dimensión distinta, ¿no? Porque no es solo el entender el riesgo específico, el riesgo físico o de transición, es entender cuál es el rol que tiene la economía en el desarrollo que tenemos que lograr como humanidad. Por supuesto, hay ciertos aspectos que son clave. Estamos hablando de que uno de ellos es todo lo que tiene que ver con el riesgo climático en materia de CO2, en materia de exposición al riesgo, como lo hemos hablado ampliamente aquí. Pero hay un factor clave, por ejemplo, que es agua, ¿no? El factor agua, empezar a entender la exposición de nuestras actividades y nuestra vida misma a la escasez de agua y qué es lo que implica desde el punto de vista de tomar medidas, como ya sabemos que son urgentes. Hay un tema enorme, también trabajándose a nivel global, que tiene que ver con los residuos, en términos muy generales, ¿no? El que toda actividad productiva hoy en día produzca la menor cantidad de residuos posible. Yo me voy de aquí al aeropuerto y ahí a Francia a la negociación de lo que es la expectativa de hacer un tratado global como el Acuerdo de París para parar la contaminación por plástico. Y por supuesto los aspectos asociados a biodiversidad. Todos los aspectos tienen que ser medios. Ahora, cuando me voy ya a lo granular, nosotros desde Manuya hemos trabajado con múltiples empresas y hemos trabajado incluso con portafolios de inversiones y cuando uno empieza a mirar cuáles son lo más habitual en materia de materialidad ESG en las empresas, se llega rápidamente a clima y diversidad fundamentalmente género. Esas son las dos alarmas que saltan de inmediato, ¿no? Entonces, solo como para tomar en consideración los objetivos principales de la norma de la norma 461 y de lo que implican las nuevas normas que está desarrollando la Fundación IFRS, yo creería que hoy en día una empresa que no esté trabajando seriamente todos los aspectos de exposición climática en adaptación y en mitigación y los aspectos asociados a diversidad está fuera de juego. Gracias, Gonzalo. Para cerrar el panel, simplemente quisiera agradecerles, preguntarle a Solange si quisiera decir algunas palabras de cierre a modo de reflexión final o sencillamente, si quieren, cada uno despedirse. Gracias nuevamente por la invitación y convocarnos a conversar sobre este tema tan importante. Como CEMEF tenemos grandes desafíos del mundo regulador en esta materia que sin duda van acompañados también de grandes desafíos del sector privado, sobre todo el sector asegurador. Cuando hablamos de cambio climático, yo creo que uno de los sectores clave que de alguna manera pueden contribuir a que podamos manejar mejor este riesgo hacia adelante es el sector asegurador. Yo creo que es uno de los sectores más importantes cuando hablamos de cambio climático. Ahí aparecía en la gráfica la iniciativa Net Zero Insurance,
Net Zero Insurance Alliance, bueno, estaba chiquitito todavía el insurance en tu gráfico, ¿no? Así que a lo mejor tiene espacio de crecimiento y yo creo que es un sector que efectivamente puede contribuir en esa dirección. La norma 461 en el sector asegurador en Chile entra a reportar el año 2025. Así que ahí los estándares efectivamente SASB, el ISSP ya va a estar, esperamos, en vigencia como estándar contable internacional cuando le toque entrar a la industria aseguradora con obligación de reportar, de acuerdo a la normativa, sus riesgos y oportunidades de cambio climático por requerimiento normativo. Bueno, muchas gracias a todos.